el inicio del año nuevo satánico. Entonces, hermanos, estos druidas se comunicaban con los espíritus y ellos servían como mediums. Imagínense, ¿desde dónde viene? Nació por allá por Escocia, Inglaterra, Irlanda. Todo ese sector inició esta práctica pagana. Entonces ellos, hermanos, creían que esa noche en particular, el 31 de octubre, los espíritus de los muertos regresaban, escucha bien, a cada uno de sus hogares. Y estos espíritus, ellos creían que visitaban los hogares de todas las personas que en algún momento pues habían fallecido. Eso es lo que ellos creían. Entonces, estos espíritus malignos, hermanos, operaban de una manera que usted no tiene imaginación. Estos prácticamente de ahí se originó el mentado trick or treat, truco o trato, porque los druidas pensaban que los, ¿cómo se llama? Que estos espíritus llegaban, entonces ellos tenían que festejarlos con algo, que ellos tenían que darles algo a cambio, que ellos les daban comida, tenían que conseguirle almas, mujeres, niños, para dárselos a ellos y sacrificarlos. Eso es lo que los druidas creían. ¿Y sabe qué entonces qué es lo que hacían? Iban de casa en casa pidiendo alimentos, pidiendo almas, pidiendo mujeres, pidiendo niños para sacrificárselos a este dios. Entonces, ¿qué pasaba cuando algunos de los aldeanos no atendían las súplicas de estos sacerdotes? ¿Sabe qué? Entonces ellos los maldecían y les decía que en el transcurso del año ellos iban a recibir una mala noticia, algún ser querido de ellos iba a fallecer. Entonces ellos iban, imagínense, de puerta en puerta diciendo truco o trato, la famosa palabra truco o trato. Entonces tocaban las puertas y si no se las accedía, pues alguien moría, y en efecto así pasaba. Entonces, de ahí donde se genera el famoso truco o trato. Y ellos llevaban, hermanos, estos sacerdotes llevaban los nabos, así se llamaban nabos, en una planta comestible parecida al rábano, pero en extensión grande. Entonces ellos lo abrían, le hacían un orificio y adentro metían una linterna a modo de luz. Y ellos pensaban que esa luz representaba ese espíritu maligno por el cual a ellos les servían, y ellos les iluminaba el camino y por ende les daban más conocimiento. Eso es lo que los sacerdotes, estos druidas paganos, creían. Entonces iban de casa en casa con ese famoso nabo por dentro, con una linterna, iluminando el camino y pidiendo de casa en casa, diciendo: bueno, yo necesito comida, necesito su hijo, su hija, y si no, pues aténgase a las consecuencias. Imagínense. Entonces, de ahí donde se genera el famoso trick or treat, truco o trato, y lo que ya les expliqué acerca de la linterna. Entonces, hermanos, estas prácticas prácticamente llegaron a Norteamérica, allá por el siglo XVIII y XIX. Entonces, cuando esta práctica llegó allá a Norteamérica, se encontraron con una gran sorpresa, que allá no habían nabos, no existían los nabos allá, porque esta fruta o esta planta comestible no se daba en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lo reemplazaron por la famosa calabaza. Y es lo que usted hoy en día ve, la calabaza con un dedo y adentro la linterna. Y tallada la calabaza con una figura demoníaca. Para ellos representaba el demonio o el espíritu por el cual ellos les servían. Imaginen qué tremendo. ¿De dónde viene esta práctica? Desde allá, de Escocia, y de Escocia se va para Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, Halloween tiene un origen netamente y puramente escocés. La palabra Halloween se empezó a usar allá por el siglo XVI, hermano, por los escoceses. Primeramente lo ocuparon como All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. All Hallows Eve. Discúlpeme, porque yo no puedo mucho inglés, ¿verdad? Porque esta palabra está en inglés. Pero imagínense, entonces, ¿quiénes fueron los que se encargaron de llevar todo este tipo de costumbres paganas allá a Estados Unidos? Fueron los escoceses católicos. No pretendo yo dañar ningún tipo de religión, sino que esto está plasmado en la historia. Pueden ir a buscar y ustedes se van a encontrar que los irlandeses católicos, cuando emigraron allá a Estados Unidos de Norteamérica, ellos llevaron esta práctica
en 1840 a Estados Unidos y Canadá. Entonces ellos fueron los que difundieron estas costumbres en ambos países. Miren, en Escocia y allá en Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí viene algo bien importante y muy impactante. Aquí entonces toma el rol la Iglesia Católica. Y miren, en el siglo IX, el Papa Gregorio IV instituyó un día para ser celebrado por la Iglesia. Y ese día ellos instituyeron que va a ser el 1 de noviembre, llamándolo el Día de Todos los Santos, llamado All Hallows Day, Día de Todos los Santos. Ya no se llamaba All Hallows Eve. Y así poco a poco fue evolucionando esta palabra, fue evolucionando tal hasta llegar al día de Halloween. Ya esta palabra ya compuesta. Imagínense, entonces, discúlpeme, quería preguntar algo, Eliseo. ¿De qué era la palabra que dijo? ¿Cuál, Eliseo? Una que llevaba la P. El Papa, creo. El Papa. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV, como son papas que la Iglesia Católica levanta como un padre espiritual para ellos. Entonces el Papa IV, él instituyó en el siglo IX de que, como se celebraba el All Hallows Eve, la víspera de Todos los Santos, entonces él dijo, como este día, 31 de octubre, se celebra la víspera de Todos los Santos, nosotros vamos a celebrar el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos, en honor a todos los mártires de la Iglesia Católica. Entonces ahí donde entra prácticamente la Iglesia Católica a establecer este día. Entonces, por eso es que la víspera es el día 31 de octubre, que es el día, como hoy conocemos oficialmente, el Día de las Brujas. Pero imagínense cómo poco a poco ha ido evolucionando esta palabra, y cómo de ser Día de los Muertos, ahora ya no es Día de los Muertos, sino que Día de los Santos. Pero miren, aquí viene ya lo más terrible. ¿Cuál es el propósito que realmente encierra esta práctica? Es una total, digo yo, desaprobación. Yo ni sé cómo llamarla. Lo que representa realmente este día es algo tremendo, algo espantoso. No sé cómo llamarle esta práctica, hermanos, porque es algo terrible. Vamos a ver ahorita cuál es verdaderamente el propósito de Halloween. Mire, lo que muchos de nosotros ignoramos, en estas fechas los satanistas, los brujos, los ocultistas, el tarot, los adivinadores y todos los seguidores de Satanás aprovechan para aumentar, oiga bien, su poder y control sobre aquellos que practican inocentemente estas fiestas. Lo que dijo mi hermanito Eliseo tiene toda la razón. Si nosotros practicamos, si nosotros somos partícipes